Vladislav III pasó a la historia como uno de los hombres más crueles, responsable de cientos de miles de muertes y uno de los peores torturadores. Además, debido a novelas de ficción como Drácula de Bram Stoker, la cara y la historia de Vladislav han pasado a formar parte de la cultura popular y a captar las imaginaciones de miles de aficionados a los vampiros. En este video vamos a viajar juntos a la Valaquia del siglo XV. Vladislav III, o Vlad el Empalador, nació en 1430 o 1431, en esta vieja casa en Sigisoara. Su padre, el Basarab Vlad Drácul, fue el príncipe de Valaquia y duque de Almas y Fágaras en Transilvania. También fue un guerrero de la Orden del Dragón, una orden de caballeros religiosos destinada a defender al Imperio Romano Católico. Basarab fue conocido como Drácul, que significa dragón, y Vladislav III, su hijo, era llamado entonces Drácula, o Hijo del Dragón. De niño, Vladislav fue entrenado como todo príncipe. Fue educado en combate, gobierno, estrategias militares y políticas. Cuando estaba en la adolescencia, su padre fue engañado por el sultán Murad II, y Vladislav y su hermano menor fueron tomados como rehenes del Imperio Turco para garantizar la cooperación de su padre. Basarab estaba comprometido por ambos lados. Tenía juramentos con la Iglesia de defenderla contra la amenaza turca, pero sus hijos estaban en manos del enemigo, que no dudaría en decapitarlos ante la menor sospecha de traición. Finalmente, el padre y el hermano mayor de Vladislav fueron asesinados en un complot entre la burguesía de Valaquia y John Hunyadi, el rey de Hungría, y en el trono de Valaquia fue instituido Vladislav Danesti. Drácula había pasado 3 años de prisionero político de los turcos, y durante ese tiempo desarrolló gran astucia, insubordinación y brutalidad. Fue testigo de múltiples ejecuciones y torturas. Cuando su padre fue asesinado, en él nació una sed de venganza. El sultán creyó que podía controlarlo y lo liberó para que fuera a reclamar el trono de Valaquia. El joven Vlad de 20 años lo consiguió, pero solo pudo retenerlo durante 2 meses. Tenía miedo de un nuevo complot en su contra como el que había sufrido su padre, y tampoco quería regresar a ser prisionero del sultán. Tuvo que escapar a otro lugar. Fue a esconderse con un familiar, el príncipe Bogdan, en el reino de Moldavia. Permaneció allí durante 3 años, hasta que Bogdan también fue asesinado. Y entonces Drácula, sin otra alternativa y arriesgando todo, fue a pedir el perdón del mismo hombre que había asesinado a su padre, el rey John Hunyadi. Hunyadi ya no confiaba tampoco en quienes había puesto en el trono de Valaquia, y aceptó las disculpas del joven Drácula. Los siguientes 5 años, de 1451 a 1456, Hunyadi fue el mentor político-militar de Vladislav III, quien lo acompañó en varias de sus campañas, y juntos defendieron el territorio del sur en contra de las amenazas extranjeras. Entonces, en 1456 ocurren 2 cosas. Primero, Drácula es reinstituido en el trono de Valaquia, y después John Hunyadi muere en una batalla. Vlad por fin está de regreso en el trono, y se siente libre de hacer su voluntad con el reino. Fue entonces que comenzó un reinado de terror, durante el cual se hizo del nombre con el que pasaría a la historia, Vlad el Empalador. En 1456, cuando comenzó el segundo reinado de Vlad III, su desprecio por la nobleza no había desaparecido, y sentía que pueblos enteros habían sido responsables por la muerte de su padre y de su hermano. Sus primeras instrucciones fueron toques de queda y duros castigos para quienes infringían la ley. Pero nadie pudo imaginar lo que Vlad estaba planeando en secreto. En un domingo de Pascua, invitó a cientos de nobles y comerciantes a un banquete. Todos fueron sorprendidos cuando las fuerzas militares de Drácula aparecieron y los arrestaron.
Entonces toda la clase alta, hombres, mujeres y niños, fueron esclavizados y llevados a trabajar, construyendo la fortaleza y refugio de Drácula, un castillo casi impenetrable en los montes Cárpatos. En ataques sorpresa, el empalador acabó con pueblos enteros de turcos y también algunos de su propio reino. En varias ocasiones, decenas de miles de habitantes inocentes quedaban empalados en un solo día. Se decía que le gustaba desplegar a los empalados en formas geométricas y comer mientras presenciaba las torturas. El tirano no tenía límite. Alrededor de 100.000 personas murieron torturadas en los 6 años que duró su segundo reinado. En 1462, los turcos habían avanzado y tomado la capital de Valaquia, Targoviste. Drácula tuvo que escapar a su refugio en las montañas. Pero aún ahí, las fuerzas del sultán lo encontraron, sitiaron y bombardearon el castillo. Es en ese asalto cuando la historia cuenta que alguien cercano a Drácula desde afuera disparó una flecha con un mensaje, una advertencia de que los turcos no iban a retroceder y que avanzarían sobre el castillo a la mañana siguiente. La esposa de Vlad encuentra el mensaje y prefiere servir de comida a los peces en el río Arges que arriesgarse a ser tomada como prisionera. Ella sube corriendo hasta la torre principal y nadie pudo evitar que brincara por la ventana y rodara por la montaña. Drácula, aunque agitado y desesperado, no contempló el suicidio y decidió hacer un arriesgado escape por unas escaleras secretas dentro de la montaña que llevan a una cueva junto al río. Allí, con la ayuda de expertos montañeses y los mejores caballos que pudo encontrar, se escapó apenas de los turcos, por caminos difíciles entre los montes Cárpatos. Vlad, desterrado, va a buscar asilo a Hungría con el rey Matías Hunyadi, hijo de John Hunyadi, pero es encarcelado en el castillo Fágaras por las tremendas matanzas que había llevado a cabo en contra de sus propios pueblos y nobleza. Probablemente se le permitía asistir a algunos eventos, pues en su primer año de prisionero empezó una relación amorosa con la hermana del rey y se casaron muy pronto. 12 años más tarde, en 1476, cuando otra vez se necesitaba a alguien para el trono de Valaquia, Drácula fue liberado y enviado con tropas a luchar por las tierras al sur de Transilvania en contra de los turcos. Vlad avanzó con tropas húngaras y transilvanas y reconquistó la mayor parte de Valaquia. Entonces, en noviembre de ese año, fue nombrado el príncipe de Valaquia por tercera vez. El empalador aún tenía muchos enemigos entre la nobleza del reino, pero, además, se había casado con la hermana del rey Matías y convertido al catolicismo, y eso le provocaba muchos problemas en Valaquia, que era de la fe ortodoxa. Drácula quedó de nuevo en el trono, pero en esta ocasión no podía confiar en nadie, salvo en sus guardaespaldas de Hungría. 2 meses después, a los 45 años, murió peleando en Bucarest. En una versión de su muerte, se dice que se había disfrazado de turco para engañar a sus enemigos, pero que sus propios hombres fueron los que resultaron engañados, y por error acabaron con el príncipe Drácula. En otra versión, es asesinado en batalla, en una venganza de los nobles de Valaquia. Vlad el Empalador fue decapitado, y su cabeza enviada al sultán en Constantinopla, donde sería exhibida, al igual que él lo hacía con sus víctimas. Monjes del monasterio de la isla de Snagov, que el padre de Drácula había ayudado a construir, en secreto recogieron el cuerpo sin cabeza de Vlad y lo llevaron con ellos a la isla, donde lo enterraron en una fosa sin nombre. Y con la muerte nacía la leyenda de este personaje, que fue preservada en tradiciones orales por la gente de las tierras entre los montes Cárpatos. En algunos cantos y cuentos, Drácula es celebrado por haber defendido el territorio. En muchos otros, es maldecido por sus crueles ejecuciones.